Bueno, como ya hemos dicho, la perspectiva para esta ronda de Consejo de Salarios, la de la construcción, empieza antes porque tiene plazos distintos, pero forma parte, digamos, de esta nueva ronda general, es que de parte del Gobierno va a haber una pauta, un conjunto de pautas orientadas a promover la recuperación definitiva del salario real de los trabajadores que sufrieron una reducción a partir de la situación de pandemia. ¿Posibilidad de asegurar crecimiento real en base al crecimiento de la economía de este año y del pasado? Bueno, eso va a depender de las distintas sectores de actividad. Hay sectores de actividad que han tenido una performance positiva, muy positiva, otros, la mayoría, una situación más, digamos, más regular. Entonces, en todo caso, son decisiones que se van a tomar en las distintas mesas. ¿Se pretende convenios de cuánta duración? En general, el promedio son 2 años, o sea, las rondas son en general por 2 años, salvo aquel periodo puente que fue de 1 año por la pandemia y por la incertidumbre que había en ese momento en el mercado laboral, ¿no? ¿Los sectores más golpeados por la pandemia terminarían por recuperar el salario perdido? Sí, los sectores más golpeados tuvieron una negociación el año pasado y avanzaron con un ritmo más lento, es decir, la recuperación está pautada a un plazo mayor porque también del otro lado los empleadores, las empresas han tenido una situación muy, muy difícil, muy dura. Estamos hablando básicamente del sector turístico. Ministro, desde la oposición se indica que los cambios en la negociación colectiva van a traer que se caigan los derechos adquiridos en otras negociaciones y que empiece de cero el proceso. ¿Cómo se explica esto, digamos? ¿O hay asidero en eso que se dice? No, no hay ningún asidero. Lo que ocurrió es que se modificó la ley de negociación colectiva en virtud de unas observaciones que la OIT venía planteándole al Uruguay de antes de nuestro gobierno. En 2019 el Uruguay quedó en una lista corta de países que estaban violando la normativa laboral y en ese momento instó al gobierno de la época a que presentara un proyecto de ley para corregir esas irregularidades o esas observaciones. Y quiero decir, porque a veces la oposición parece que no se hiciera cargo de lo que ellos mismos impulsaron. Este proyecto, esta ley que se votó esta semana en el Parlamento es idéntica a la que presentó el gobierno anterior en noviembre del 2019. El proyecto de ley que lleva la firma de Tabaré Vázquez y del ex ministro de Trabajo, Ernesto Murro, tiene el mismo exacto contenido que nosotros presentamos en esta oportunidad porque tenemos que resolver una situación que afecta al país, que es que estar marcado en la Organización Internacional del Trabajo como un país que no cumple con la normativa internacional de trabajo no condice con la historia, con la tradición del Uruguay. El senador Cayani decía que consideraban que con esta herramienta no se va a quitar la denuncia por parte de los empresarios y que se les genera problemas por el tema de la ultraactividad a los sindicatos. El tema de la ultraactividad, vamos a explicarlo porque la palabra es un poco complicada. Lo que quiere decir es que los beneficios laborales, en el caso de la norma que existía hasta ahora, cuando se aprueba esta nueva, se mantenían independientemente de la duración de los convenios colectivos. Eso la OIT lo observó porque la OIT sostiene que los convenios colectivos tienen una duración y los beneficios que se pactan duran lo que dura el acuerdo, es decir, el convenio colectivo. Esa es la regla general en el mundo y es la que OIT reclama que el Uruguay corrigiera. Y bueno, fue lo que hicimos. Lo que hicimos es que a partir de la aprobación de esta ley no existe ultraactividad, es decir, los beneficios que se acuerdan por el plazo que se establece en el convenio. Obviamente en esa negociación se puede acordar que van a durar más allá de ese periodo, pero la regla general es la regla general. La regla general es la regla general de los acuerdos entre partes en todos los niveles de actividad. Es decir, empieza a negociar de cero, digamos. No de cero, sino porque esos beneficios están, pero hay que pactarlos expresamente para que continúen. Esa es la diferencia y repito, es la regla internacional que la OIT exige a los distintos países. Lo que nosotros, y esto quiero decirlo también para responderle al senador Cayani, estaba
estaba en el proyecto de ley que el Frente Amplio le presentó al Parlamento en el periodo anterior. O sea, acá nosotros no estamos innovando nada, lo que estamos haciendo es corrigiendo una situación para evitar un impacto sobre el Uruguay, que obviamente a nadie le gusta, que Uruguay esté marcado como un país que no cumple con la normativa laboral internacional, y aún así, referido a una de las observaciones, nosotros decidimos no incluirla porque está vinculada a una historia y a una costumbre del Uruguay, que es la participación del Estado en la negociación salarial, que según la OIT debería ser solo para fijar los salarios mínimos por categoría. Eso no lo incluimos, pero obviamente vamos a seguir trabajando con la OIT porque el planteo sigue vigente. Ahora, ministro, la caída de esos derechos adquiridos y que se va renovando convenio con convenio, es decir, ¿no hará más trabada la negociación colectiva? No es la caída, es la posibilidad de que no se renueven. En realidad es parte de la negociación. Así como se negocia el salario, se negocian beneficios laborales. Y quiero decir otra cosa, como la ley no es retroactiva, los beneficios laborales que hoy están pactados no están afectados por la no ultraactividad. Para decirlo más claro, esos beneficios laborales, los que están vigentes hoy en los distintos sectores de actividad, continúan. Simplemente los que se pacten nuevos estarán sometidos a la regla de la no ultraactividad y valdrán por el tiempo que se pacten. O sea que me parece importante aclarar esto para no generar una situación de afectación mayor de lo que realmente está planteado. ¿Qué pasa con los seguros de paro? ¿Aumentaron? ¿Bajaron? ¿Cuál es la situación? Tenemos una muy buena noticia y una reducción muy importante de los seguros de paro, que por primera vez desde hace 7 años bajan por debajo de 40.000. Estamos en 39.900, estuvimos mirando los números hacia atrás y desde enero del 15 a la fecha, solamente hay 2 meses, uno fue en el año 2016 y otro en el 2015, en donde efectivamente estuvimos por debajo de 40.000. Ahora aparece este dato es positivo obviamente porque implica que hay menos trabajadores en el seguro de paro, obviamente es una medición de un mes, hay que seguir mirando los datos para ver cómo viene. Pero lo cierto es que desde que empezó el 2023 estamos teniendo una tendencia a la reducción del número de trabajadores en seguro de paro y particularmente en el mes de abril hay una reducción significativa. ¿A raíz de qué es eso? Bueno, obviamente eso tiene que ver seguramente con la actividad laboral, es decir, la salida del seguro de paro implica en algunos casos la finalización del tiempo de seguro de paro que pueden ser por despidos o por reincorporación. Y eso más o menos son los números que se vienen dando en los últimos tiempos, es decir, no hay en esto grandes novedades. Si vos lo mirás por sectores de actividad, la reducción principal existe en el sector agropecuario y de forestación, donde hay una reducción muy significativa, y la industria. Entre forestación, agropecuaria e industria tenemos prácticamente la explicación de la reducción. Hay otros sectores que también reducen, pero en menor cantidad. Pero no Ministro, es ¿qué el pasa dinamismo con la del mercado de CODICE? trabajo, no es que hay mayor dinamismo en el mercado de trabajo. Bueno, eso se mide de otra manera, es decir, nosotros con el seguro de paro lo que estamos midiendo es la cantidad de trabajadores privados formales que tienen un vínculo laboral o que han perdido el vínculo laboral y están amparados en el seguro de paro. Es una señal positiva. La reducción de trabajadores en el seguro de paro siempre es una señal positiva, pero otra cosa es el mercado laboral, es decir, los puestos de trabajo, el nivel de desempleo. Vamos a esperar a ver qué ocurrió en el mes de abril cuando tengamos los datos del INE, que es el que mide el conjunto del mercado laboral. El seguro de paro es un indicador sobre la mitad del mercado laboral, que es la que corresponde a los trabajadores privados formales. Ministro, ¿qué está pasando con la CODICE? Para hoy había previsto una ocupación. Sí, lamentablemente la propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo a fines de la semana pasada para buscar un entendimiento fracasó y por lo tanto el conflicto sigue vigente y bueno, nos enteramos ayer que había una decisión de los trabajadores de la empresa de ocupar la planta
y obviamente la ocupación tiene la regla de juego que ya conocemos, ellos la conocen también, y el gobierno, cuando ocurra esa ocupación, que sería en la tarde de hoy, tendremos que intimar a los trabajadores a que desocupen y obviamente seguir trabajando en la búsqueda de un entendimiento. Es decir, nosotros entendemos que hay que seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos, en eso siempre vamos a mantener la misma postura. Más allá de esta medida que por obvias razones desde el punto de vista jurídico implica la intimación para que se desocupe, la mesa de diálogo de parte del Ministerio de Trabajo sigue abierta. El diputado Daniel Gerhardt del Frente Amplio declaró, después de que ustedes visitaron la Comisión de Legislación de Trabajo, que les habían pedido que fueran más proactivos en este conflicto. ¿Ustedes qué entienden por ese pedido? La verdad que tomamos nota, nosotros somos muy proactivos en todos los conflictos que existen. Lo que ocurre es que, si yo no recuerdo mal, el diputado Gerhardt lo que planteó es que dejáramos de ser simplemente mediadores, y la verdad, la función del Ministerio de Trabajo es mediar, es buscar entendimientos, no está en nuestra potestad imponer decisiones a ninguna de las partes, ni a los sindicatos ni a las empresas. El sindicato portuario estuvo ayer en la Comisión de Legislación de Trabajo, el SUPRA, plantea la necesidad de la extensión del seguro especial para unos 48 trabajadores que salieron de Montecom y que se lo extiendan por un año más. Ellos manifiestan que cae esto el 20 de mayo y que si no es así, el 19 estarían en conflicto en el puerto. Lo que puedo decir al respecto es que se está trabajando fuertemente en la situación de los trabajadores que restan, que no son 48, son bastante menos, y que de aquí al 20 de mayo esperamos tener alguna novedad al respecto. Después veremos si efectivamente hay una situación que no alcanza el conjunto, veremos qué medidas se puede tomar. ¿Qué pasa con la PROLE? ¿Hay posibilidad de encuentro, de reuniones? ¿Cómo está la situación? Tenemos la preocupación que tienen todos los uruguayos por el tema del abastecimiento de leche, que ha sido en parte afectado, y por lo tanto estamos trabajando fuerte. Creo que es un conflicto muy focalizado, esperemos que podamos resolverlos en la brevedad posible.